El olor a concreto húmedo, sudor y gasolina lo cubría todo, hasta que un aroma casero lo detuvo en seco. Nadie hacía detenerse a Emiliano Rivas. Nadie lo miraba sin bajar la cabeza. Nadie cuestionaba su presencia. Pero ese día, en medio de una obra gigantesca en la periferia de Ciudad de México, algo completamente fuera de lugar capturó su atención. No eran armas, ni dinero, ni traición. Era comida. El viento arrastraba el frío de la mañana entre las estructuras de acero de lo que sería uno de los complejos comerciales más grandes del país. Oficialmente, el proyecto pertenecía a Grupo Altura. En realidad, era el corazón de una red de lavado de dinero controlada por el hombre más peligroso de la ciudad. Emiliano Rivas bajó de su camioneta negra blindada, impecable en su abrigo oscuro que contrastaba con el lodo del terreno. Tenía 39 años, y su nombre era suficiente para hacer desaparecer personas o imperios. Había llegado para revisar cuentas, para confirmar que nadie le estuviera robando, para recordar quién mandaba. Pero entonces lo olió otra vez. Carne cocinándose lentamente. Salsa hirviendo. Pan recién calentado. Frunció el ceño. A unos metros, en un rincón ignorado del terreno, había una camioneta vieja, desgastada, con pintura descascarada. Un letrero hecho a mano decía Cocina de Doña Camila. Y frente a ella, una fila de obreros esperaba con paciencia, como si ese pequeño lugar fuera más importante que todo el proyecto multimillonario. ¿Qué es eso?, preguntó Emiliano sin apartar la mirada. Solo una fondita, jefe, respondió su mano derecha, Elías Duarte, encogiéndose de hombros. Una viuda, creo. Les vende comida a los trabajadores. Emiliano no respondió. Algo dentro de él se tensó. Miró más de cerca. Dentro del pequeño espacio, una mujer se movía con rapidez, con una energía desesperada pero firme. Su cabello oscuro estaba recogido de forma descuidada, algunos mechones pegados a su rostro por el calor. Sus manos no se detenían ni un segundo, servía platos, cobraba, sonreía, una sonrisa cansada, pero real. Y ahí, en una esquina, sentado sobre una caja de plástico, un niño pequeño dibujaba en silencio, ajeno al mundo. Algo extraño golpeó el pecho de Emiliano. No era deseo. Era algo que no había sentido en años, algo incómodo. Tráeme lo que ella vende, ordenó. Elías parpadeó, sorprendido. Jefe, tenemos reservación en Polanco con el diputado en 20 minutos. Cancélala. Elías dudó un segundo, pero conocía ese tono. Sí, jefe. Pero Emiliano no esperó. Caminó directamente hacia la fila. Los trabajadores se apartaron de inmediato al reconocerlo, aunque no sabían exactamente quién era. Solo sentían el peligro. Cuando llegó frente a la ventana, la mujer levantó la mirada. Sus ojos eran intensos, verdes, y no mostraban miedo. ¿Qué le doy?, preguntó ella, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Emiliano la observó en silencio un segundo más de lo necesario. Lo que más venda. Tacos de guisado. Son 100 pesos. Ella ya estaba preparando el plato cuando él sacó un billete de 1000 y lo dejó sobre el mostrador. Quédese con el cambio. La mujer se detuvo. Lo miró directo a los ojos. No acepto propinas así, dijo con firmeza. No soy limosnera. Si no tiene cambio, espere. Elías dio un paso al frente, molesto. Oye, cuida cómo le hablas. Emiliano levantó una mano, deteniéndolo. Su mirada no se apartaba de ella, pero ahora había algo distinto. Interés. Tienes razón, dijo con una leve sonrisa que casi nunca aparecía. Perdón. Buscó en su cartera y encontró el dinero exacto. La mujer tomó el pago, sin una pizca de nerviosismo. Aquí tiene. Le entregó el plato. Cuando Emiliano dio el primer bocado, el mundo a su alrededor desapareció por un instante. Era simple. Casero. Perfecto. Miró de nuevo hacia la camioneta mientras regresaba a su vehículo. Esa mujer no pertenecía a su mundo. Y sin embargo, algo en él ya no quería irse. Desde ese día, algo cambió. Durante las siguientes semanas, el hombre que controlaba apuestas ilegales, contratos corruptos y territorios enteros, empezó a aparecer todos los días a la misma hora. Solo. Sin escoltas.
sin ruido. Camila empezó a notar el patrón. Él siempre llegaba, pedía algo distinto, y se quedaba apoyado en su camioneta comiendo en silencio. Era misterioso, imponente, pero nunca grosero. Y con el niño, era diferente. ¿Cómo te llamas?, preguntó un día. Mateo, respondió el pequeño sin dejar de dibujar. Emiliano asintió. Buen nombre. Camila observó la escena, confundida. Ese hombre no encajaba. Nadie como él debería ser tan tranquilo. Pero la calma no dura en un mundo lleno de sombras. Y 3 días después, todo se rompió. Era una tarde gris cuando Emiliano llegó más tarde de lo habitual. El lugar estaba casi vacío. Pero algo estaba mal. Una camioneta de lujo bloqueaba el paso frente a la fondita. Y un hombre con una sonrisa cruel golpeaba el mostrador con fuerza. Te dije que ya se acabó el tiempo, Camila, gruñó. Tu esposo pidió dinero, y tú lo vas a pagar. Camila temblaba, abrazando a su hijo. No tengo todo, pero estoy pagando. No me importa. El hombre se inclinó más cerca. O pagas, o pierdes todo. Desde la distancia, dentro de su camioneta, Emiliano observaba en silencio. Pero lo que escuchó después hizo que la sangre se le congelara. Ese dinero le pertenecía a él. Y sin saberlo, la mujer que lo había hecho sentir humano por primera vez, estaba siendo destruida por su propio imperio. Y en ese instante, Emiliano Rivas entendió algo aterrador. Él no era su salvador. Era el monstruo de su historia. Y ahora, ya era demasiado tarde para seguir fingiendo. El corazón de Emiliano Rivas nunca se aceleraba, hasta que escuchó a ese hombre decir la cantidad exacta de una deuda que él mismo había autorizado años atrás. 70.000, con intereses, dijo el cobrador, golpeando el metal de la camioneta de comida. Y ya me cansé de esperarte. Camila retrocedió un paso, protegiendo a su hijo con el cuerpo. Sus manos temblaban, pero su voz aún intentaba sostener dignidad. Estoy pagando, cada semana, no me he escondido. El hombre soltó una risa fría. Eso no importa. La paciencia del patrón se terminó. Dentro de su camioneta, a unos metros, Emiliano sentía como algo oscuro se retorcía dentro de él. No era rabia común, era algo más profundo. Ese dinero, ese préstamo, esa amenaza, todo venía de su mundo. Todo venía de él. Baja, ordenó en voz baja. Su chofer dudó un segundo. Jefe. Baja, repitió, más firme. La puerta se abrió. El sonido de sus pasos sobre el lodo hizo que el cobrador girara la cabeza. Y en ese instante, el color desapareció de su rostro. Jefe, no sabía que usted. Cállate, dijo Emiliano, con una voz tan fría que parecía cortar el aire. Se acercó lentamente hasta quedar frente a él. ¿Cómo te llamas? El hombre tragó saliva. Raúl, jefe. Raúl, repitió Emiliano, inclinando ligeramente la cabeza. Dime algo, Raúl, ¿quién te dio permiso de amenazar a una mujer frente a una de mis obras? El silencio se volvió pesado. Es solo negocio. Emiliano no dejó que terminara. Negocio es cobrar. No asustar niños. Mateo se aferraba a la ropa de su madre, mirando todo con ojos llenos de miedo. Camila no entendía nada. Solo sabía que el ambiente había cambiado, que el peligro ahora era aún mayor. Jefe, yo solo seguía órdenes. Yo soy las órdenes, dijo Emiliano, acercándose aún más. El hombre empezó a sudar. Emiliano extendió la mano. El cuaderno. Raúl dudó, pero lo entregó. Emiliano lo abrió con calma, pasando páginas hasta encontrar el nombre. Ahí estaba. El apellido de Camila. La deuda. Los intereses absurdos. El castigo disfrazado de números. Emiliano cerró el cuaderno lentamente. Esta deuda no existe, dijo. Raúl parpadeó. Jefe, pero... No. Existe. Su tono no subió, pero se volvió letal. Ya no. Le devolvió el cuaderno. Si vuelves a acercarte a ella, no te voy a castigar. Voy a desaparecerte. Raúl asintió con desesperación. Sí, jefe, sí. Vete. El hombre no esperó más. Subió a su camioneta y se fue sin mirar atrás. El silencio que quedó fue incómodo, pesado,
lleno de preguntas. Camila miró a Emiliano como si estuviera viendo a alguien completamente distinto. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. Emiliano no respondió de inmediato. Por primera vez en años, no tenía una mentira lista. Solo alguien que puede ayudarte, dijo finalmente. Camila negó con la cabeza. Nadie ayuda así, no gratis. Emiliano la miró fijo. No es gratis. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿qué quieres? Esa pregunta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque no tenía una respuesta clara. Porque lo que sentía no era lógico. Porque por primera vez, no se trataba de control. Quiero que estés a salvo, dijo finalmente. Camila soltó una risa corta, incrédula. Eso suena bonito, pero no es real. Se giró para atender a su hijo, tratando de terminar la conversación. Pero Emiliano no se movió. Escúchame, insistió. Mañana alguien va a venir con papeles oficiales. Esa deuda va a desaparecer completamente. Camila lo miró de nuevo. ¿Por qué? Porque no es tuya. El silencio volvió. El aire se sentía más frío. Y entonces, algo cambió en la mirada de Camila. Sospecha. ¿Quién era su esposo para deber tanto dinero? ¿Quién era este hombre para borrarlo así? ¿Y qué tipo de mundo estaba tocando sin darse cuenta? No quiero problemas, dijo ella con firmeza. Ya los tienes, respondió Emiliano. Y esa verdad cayó como un peso imposible de ignorar. Esa noche, Emiliano no durmió. Ordenó eliminar registros, quemar archivos, silenciar nombres. Pero también hizo algo que nunca hacía. Mandó vigilar a Camila. No para controlarla, para protegerla. Porque ahora sabía algo que no podía ignorar. Si alguien más descubría que él se había involucrado, ella se convertiría en un objetivo. Y en su mundo, los objetivos no sobrevivían. A la mañana siguiente, tal como prometió, un hombre con traje llegó con documentos oficiales. Errores administrativos. Investigación interna. Deuda cancelada. Camila no podía creerlo. Lloró. No de felicidad, sino de confusión. Porque los milagros no existían. Y si existían, tenían un precio. Esa tarde, cuando Emiliano apareció de nuevo, ella lo estaba esperando. Esto no está bien, dijo, sosteniendo los papeles. Él se apoyó en la camioneta, tranquilo. Es lo correcto. No, respondió ella. Nada de esto es normal. Emiliano la miró en silencio. Y entonces ella hizo la pregunta que él había estado evitando. ¿A qué te dedicas realmente? El mundo pareció detenerse. Porque esa era la línea. La línea entre la mentira y la verdad. Y antes de que pudiera responder, un ruido brutal rompió el momento. El chillido de llantas. Un coche negro entrando a toda velocidad. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, las puertas se abrieron. Y hombres armados salieron disparando. Camila gritó. Mateo cayó al suelo. Y Emiliano no corrió. Se lanzó directo hacia ellos. Porque en ese instante, ya no había secretos. Solo guerra. Y Camila estaba en medio de ella. El primer disparo partió el aire, y con él, la vida que Camila creía entender desapareció para siempre. Todo ocurrió en segundos. El estruendo de las balas perforando metal, el vidrio estallando en 1000 pedazos, los gritos ahogados, el caos absoluto se apoderó de la obra. Camila cayó al suelo cubriendo a Mateo con su cuerpo, mientras su mente se quedaba en blanco. No entendía nada. No sabía quién disparaba, ni por qué. Pero Emiliano sí. Esto no era un robo. Esto era un mensaje. Se lanzó contra ella sin pensarlo, cubriéndola con su propio cuerpo justo cuando una ráfaga atravesó la camioneta. El sonido era ensordecedor, como si el mundo se estuviera rompiendo. Quédate abajo, ordenó con una voz completamente distinta. Ya no era el hombre tranquilo que compraba comida. Era alguien más. Alguien peligroso. Camila lo miró con terror. Emiliano, ¿qué está pasando? Pero él no respondió. Porque ya estaba en otro modo. Uno que había aprendido a usar desde joven. Uno del que nunca se había arrepentido, hasta ahora. Con un movimiento rápido, sacó un arma oculta bajo su chaqueta. Negra. Silenciosa. Precisa. Y sin dudarlo,
Salió de la camioneta directo hacia la lluvia de balas. No corrió. Avanzó. Los atacantes no esperaban resistencia. Mucho menos de alguien como él. El primer disparo de Emiliano fue limpio. Directo. El hombre cayó sin siquiera gritar. El segundo intentó reaccionar, pero fue demasiado lento. 2 disparos más. Silencio. El tercero retrocedió, intentando subir al coche, pero 2 camionetas negras aparecieron de la nada, bloqueando la salida. Hombres armados descendieron rápidamente. El equipo de Emiliano. Siempre cerca. Siempre invisibles. El atacante fue derribado en segundos. Todo terminó tan rápido como empezó. La lluvia volvió a ser el único sonido. El olor a pólvora se mezclaba con el de la comida derramada. Y en medio de todo, Emiliano se quedó quieto. Respirando. Observando. Evaluando. Hasta que giró. Y la vio. Camila. Aterrada. Temblando. Abrazando a su hijo como si el mundo estuviera por acabar. Y en ese instante, todo cambió. Porque ella ya no lo miraba como antes. Ya no había curiosidad. Ni calma. Ni confianza. Solo miedo. Aléjate, susurró ella, con la voz rota. Emiliano sintió algo romperse dentro de él. Camila, ¿estás bien? No te hicieron daño. No te acerques, gritó ahora, levantando un cuchillo de la cocina con manos temblorosas. No te acerques a mi hijo. El silencio fue más fuerte que cualquier disparo. Emiliano levantó lentamente las manos. No soy tu enemigo. Ella negó con la cabeza, lágrimas cayendo sin control. Mataste a esas personas, sin dudar, ¿quién eres? La pregunta quedó flotando en el aire. Y esta vez, no había forma de evitarla. Emiliano bajó la mirada un segundo. Luego volvió a verla. Directo. Sin esconderse. Me llamo Emiliano Rivas. El nombre cayó como una bomba. Camila se quedó congelada. Lo conocía. Todo el mundo lo conocía. Historias. Rumores. Desapariciones. El hombre que nadie veía, pero todos temían. No, no puede ser, murmuró. Sí, respondió él. Y en ese momento, todo encajó para ella. La deuda. El miedo. El cobrador. El poder. Tú eres parte de esto, dijo con la voz quebrada. Todo esto, es tu mundo. Emiliano no negó nada. Lo siento, dijo. Camila soltó una risa amarga, llena de dolor. Lo sientes, repitió. Mi esposo murió por deudas como esas, yo he vivido con miedo por años, y tú apareces como un salvador. Su voz se rompió. Pero eres lo mismo. Eres peor. Cada palabra era como un golpe. Y Emiliano no se defendió. Porque sabía que era verdad. Las sirenas empezaron a escucharse a lo lejos. La policía venía. Emiliano miró alrededor. Sabía lo que eso significaba. Si lo encontraban ahí, todo explotaría. Su imperio. Su identidad. Y lo peor, ella. Camila sería arrastrada a su mundo para siempre. No puedo quedarme, dijo en voz baja. Claro que no, respondió ella con frialdad. La gente como tú nunca se queda. Él dio un paso atrás. Quería decir algo más. Explicar. Arreglarlo. Pero no había palabras suficientes. No después de lo que había visto. No después de lo que era. Lo único que pudo decir fue: lo siento. Y se fue. Desapareció entre la lluvia, como si nunca hubiera estado ahí. Pero había estado. Y había cambiado todo. Los días siguientes fueron un vacío. La camioneta quedó destruida. La policía hizo preguntas. Demasiadas preguntas. Pero la historia oficial fue clara. Un intento de asalto. Un guardia armado que respondió. Nada más. Camila sabía la verdad. Pero no dijo nada. Porque el miedo ahora tenía nombre. Y ese nombre era Emiliano Rivas. Una semana después, cuando pensaba que todo había terminado, recibió un sobre. Sin remitente. Dentro había documentos. Una propiedad. Un local completamente equipado. A su nombre. Pagado. Y un cheque. Suficiente para empezar de nuevo. Y una nota. No mereces vivir en mi mundo. Esto es lo único bueno que puedo hacer por ti. Olvídame.
Camila se quedó mirando esas palabras durante minutos. Con odio. Con confusión. Con algo más, que no quería admitir. Pero lo que ninguno de los dos sabía, era que alguien más había estado observando. Alguien que entendió perfectamente lo que había pasado ese día. Y que acababa de descubrir la única debilidad del hombre más peligroso de la ciudad. Y esa debilidad era Camila. Esa misma noche, una puerta fue derribada. Y el verdadero peligro apenas comenzaba. El golpe en la puerta no fue un aviso, fue una sentencia. La madera se astilló en segundos, explotando hacia adentro con una violencia que hizo temblar todo el departamento. Camila apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su corazón se detuvo por un instante cuando vio a dos hombres enormes entrar sin permiso, con miradas frías y manos listas para hacer daño. Mateo seguía dormido en el sillón. No. Eso fue lo único que pensó. Corrió hacia él, lo levantó en brazos y retrocedió hasta la cocina, buscando cualquier cosa que pudiera usar para defenderse. Sus manos temblaban, pero su instinto era más fuerte que el miedo. Tranquila, muñeca, dijo uno de los hombres con una sonrisa torcida. No venimos a matarte, todavía. Camila apretó a su hijo contra su pecho. ¿Qué quieren?, preguntó con la voz rota. El otro hombre sacó unas esposas de plástico. El jefe quiere verte. Y cuando el jefe quiere algo, lo consigue. El nombre no hizo falta. Camila lo entendió. Esto era por él. Por Emiliano. Retrocedió otro paso, tomando un sartén de hierro de la estufa. No se acerquen. Los hombres se miraron entre sí, divertidos. ¿De verdad crees que puedes detenernos con eso? Pero entonces, el vidrio de la ventana explotó. El sonido fue seco, brutal, inesperado. Y antes de que los hombres pudieran reaccionar, él ya estaba dentro. Emiliano Rivas cayó en la cocina como una sombra violenta, rápido, preciso, imparable. No traía arma de fuego. No la necesitaba. El primer hombre apenas giró cuando Emiliano ya estaba sobre él. Un movimiento limpio, brutal, un cuchillo apareció en su mano y se hundió en la pierna del atacante, haciéndolo caer con un grito desgarrador. El segundo sacó un arma, nervioso, disparando sin apuntar. El disparo resonó en el espacio cerrado. Y entonces, silencio. Camila abrió los ojos. Y vio sangre. Mucha sangre. Pero no era de los atacantes. Era de Emiliano. La bala le había atravesado el hombro. Él ni siquiera se había detenido. Con una furia animal, avanzó hacia el segundo hombre, lo desarmó con un golpe seco y le rompió el brazo con una facilidad aterradora. Luego lo lanzó contra la pared como si no pesara nada. Todo terminó en menos de 10 segundos. 2 cuerpos en el suelo. Gemidos. Sangre. Y Emiliano, de pie, apenas sosteniéndose. Camila no podía moverse. No podía pensar. Solo miraba. Él giró lentamente hacia ella. Sus ojos ya no eran los de un jefe frío, eran los de un hombre desesperado. ¿Estás bien?, preguntó con dificultad. Camila no respondió. Su mirada bajó hacia la sangre que empapaba su ropa. «Te dispararon», susurró. «No importa», dijo él, respirando con dificultad. Tenía que llegar antes de que. Se detuvo. El dolor empezaba a alcanzarlo. «Voy a limpiar esto», continuó, intentando mantenerse firme. «Nadie sabrá qué pasó. Tú y tu hijo van a estar seguros». Se giró, tambaleándose, listo para irse. Como siempre. Como si su presencia fuera un error que debía desaparecer. Pero entonces. «Emiliano», dijo ella. Su nombre. Dicho sin miedo. Eso lo detuvo en seco. Giró lentamente. Camila había dejado el sartén. Mateo estaba detrás de ella, llorando en silencio. Y ella, estaba frente a él. Más cerca. «¿Por qué volviste?», preguntó. Él la miró. «Porque iban a hacerte daño». Eso no responde nada. El silencio se tensó. Porque la verdad era más peligrosa que cualquier arma. «No puedo dejar que te pase algo», dijo finalmente. Camila lo observó. Buscando una mentira. Pero no la encontró. «Eres un monstruo», susurró. «Lo sé. Has destruido vidas». «Sí. Eres parte de todo lo que me quitó la paz». «Sí». Cada respuesta era directa. Sin defensa.
Sin excusas. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Esa pregunta lo rompió. Porque no puedo irme, dijo en voz baja. Aunque debería. Camila dio un paso más cerca. La sangre seguía cayendo. Tú dijiste que desaparecerías. Mentí. El silencio volvió. Pero esta vez, era diferente. Más profundo. Más peligroso. Camila tomó un trapo limpio. Se acercó más. Y lo presionó contra la herida. Emiliano se tensó por el dolor. ¿Por qué haces esto?, murmuró. Porque si te mueres aquí, todo esto habrá sido para nada. No, no es eso. Camila levantó la mirada. Entonces, ¿por qué? Ella dudó un segundo. Porque, fuiste el único que regresó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Y algo dentro de Emiliano cambió para siempre. Por primera vez en su vida. No quería controlar. No quería dominar. Solo quería quedarse. Pero sabía que eso no era posible. No con lo que venía. Porque los hombres en el suelo no eran cualquiera. Pertenecían a alguien mucho peor. Un nombre que incluso en su mundo causaba silencio. Y Emiliano lo sabía. Orozco. El verdadero enemigo. El único hombre lo suficientemente loco como para desafiarlo. Y ahora, ya sabía dónde atacar. Emiliano cerró los ojos un segundo. Esto no ha terminado, dijo. Camila lo miró. ¿Qué significa eso? Significa que ahora, vienes conmigo. Ella retrocedió. No. No es una opción. El miedo volvió. Pero esta vez, era diferente. Porque en el fondo, sabía que él tenía razón. Y que lo peor, aún no había comenzado. El silencio después de la tormenta siempre es una mentira, porque lo peor nunca hace ruido al llegar. Camila retrocedió un paso, apretando la mano de Mateo mientras miraba a Emiliano como si estuviera frente a un abismo. No voy contigo, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. Ya vi suficiente de tu mundo. Emiliano la observó en silencio, con la respiración aún pesada por la herida. Sabía que cada segundo contaba. Si te quedas aquí, no van a parar, respondió. Esto no fue un susto. Fue un aviso. Camila negó con la cabeza. Siempre es un aviso con ustedes, siempre hay otro enemigo, otra guerra. Y esta vez eres tú el objetivo, interrumpió Emiliano con dureza. El nombre que no había dicho aún pesaba en el aire. Orozco. Camila lo sintió. ¿Quién es?, preguntó. Emiliano dudó un instante. Un hombre que no perdona, y que ya entendió que tú eres la única forma de llegar a mí. El miedo en los ojos de Camila cambió. Ya no era solo terror. Era comprensión. Miró a su hijo. Y supo que no tenía elección. Está bien, susurró. Pero si voy contigo, no es por ti. Es por él. Emiliano asintió. Era suficiente. Salieron del departamento en silencio. Afuera, la noche estaba helada, y una camioneta oscura los esperaba. Hombres armados vigilaban cada esquina. El mundo de Emiliano no dejaba cabos sueltos. Pero tampoco dejaba salidas. Durante el trayecto, nadie habló. Camila observaba por la ventana, intentando procesar todo. Hasta que finalmente rompió el silencio. ¿Cuántas personas han muerto por ti? Emiliano no apartó la mirada del frente. Demasiadas. La respuesta fue simple. Y honesta. Camila cerró los ojos. Entonces esto nunca va a terminar. No, respondió él. Y esa fue la verdad más cruel de todas. Llegaron a una casa escondida entre árboles, lejos del ruido de la ciudad. Seguridad en cada esquina. Hombres vigilando. Silencio absoluto. Aquí estarán seguros, dijo Emiliano. Camila bajó lentamente, abrazando a Mateo. Seguro no es la palabra correcta. Pero no discutió. Esa noche, nadie durmió. Porque la guerra ya había comenzado. Y al otro lado de la ciudad, Orozco sonreía. Un hombre frío, calculador, con una sola obsesión. Romper a Emiliano Rivas. Ya intentaste matarlo, dijo uno de sus hombres. Y fallamos. Orozco negó con calma. No fallamos. Aprendimos. Se sirvió un trago. Ahora sabemos dónde duele. La imagen de Camila apareció sobre la mesa. Una madre. Una debilidad. Una llave. Tráiganmela viva, ordenó.
Y al niño también. El mensaje tenía que ser claro. De regreso en la casa, Emiliano observaba desde la ventana. Su herida estaba vendada, pero su mente no descansaba. Sabía que esto apenas empezaba. Sabía que Orozco no se detendría. Y sabía algo más. Si quería protegerla, tenía que destruir todo. A la mañana siguiente, el caos llegó sin aviso. Explosiones. Disparos. Gritos. La casa segura dejó de ser segura. Los hombres de Orozco irrumpieron con una violencia brutal. Emiliano reaccionó de inmediato. «Protege a Camila», ordenó. Pero ya era tarde. Uno de los atacantes logró entrar por la parte trasera. Mateo gritó. Camila intentó correr hacia él. Pero una mano la sujetó. Todo se volvió confuso. Rápido. Violento. Y en segundos. Mateo ya no estaba. Camila gritó desesperada. «No, no. Mateo». Emiliano giró, viendo la escena. Y algo dentro de él se rompió completamente. Sus ojos se oscurecieron. Su respiración se volvió lenta. Fría. Peligrosa. Orozco acababa de cruzar la única línea que no debía. El mundo entero parecía detenerse. Camila cayó al suelo, destrozada. Se lo llevaron. Emiliano, se lo llevaron. Él no respondió de inmediato. Porque en ese momento, el hombre desapareció. Y nació algo peor. «Voy a traerlo de vuelta», dijo finalmente. Su voz ya no era humana. Era una promesa. Una sentencia. Camila lo miró, con lágrimas cayendo sin control. «No eres Dios, no puedes contra todos». Emiliano se inclinó frente a ella. Y por primera vez, no había duda en sus ojos. «No soy Dios». Hizo una pausa. «Pero soy lo peor que le pudo haber pasado». Se levantó. Sacó su teléfono. Y en cuestión de segundos, toda la ciudad empezó a moverse. Llamadas. Órdenes. Ubicaciones. La guerra se desató. Esa noche, el imperio de Orozco empezó a caer. Uno por uno. Sin piedad. Sin negociación. Sin errores. Hasta que finalmente, Emiliano llegó a él. Un almacén abandonado. Oscuro. Silencioso. Y en el centro, Mateo. Asustado. Pero vivo. Orozco sonreía. Sabía que había perdido. Pero no le importaba. «Te rompí», dijo. Emiliano no respondió. Porque no quedaba nada que decir. El disparo fue seco. Final. Y con eso, la guerra terminó. Días después, la ciudad volvió a la normalidad. O al menos, a lo que parecía normal. Camila abrió su pequeño negocio. Mateo reía otra vez. Pero todo era distinto. Porque ahora, sabía quién era Emiliano. Y lo que era capaz de hacer. Una tarde, él apareció. Sin escoltas. Sin armas visibles. Solo él. Camila lo miró en silencio. Ya no había miedo. Pero tampoco era paz. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó. Emiliano la observó. «Porque aunque debería irme, no quiero hacerlo». El silencio se llenó de todo lo que habían vivido. «Tú eres peligro», dijo ella. «Sí. Tu mundo destruye todo». «Sí. Entonces, ¿por qué debería quedarme?». Emiliano dio un paso más cerca. «Porque en ese mundo, nadie te va a tocar nunca más». Camila lo miró largo rato. Y finalmente dijo: «Entonces no eres un salvador». «No. Eres mi problema». Emiliano sonrió levemente. Y esta vez, no lo negó. Porque en un mundo de monstruos, a veces el único refugio es el más peligroso de todos.